Holy brethren, Santos hermanos, partakers of a heavenly calling, participantes del llamamiento celestial, while you're yet in the earth, mientras ustedes siguen estando en la tierra, consider the apostle and high priest considerad al apóstol y sumo of our sacerdote profession. de nuestra profesión. Consider what is apostolic Consideren aquello que es and apostólico what is priestly, y aquello que es sacerdotal, and bring that into your deepest y consideration. que eso penetre en su consideración más profunda. For the church that is not apostolic Porque una iglesia que no es apostólica And not priestly. y que no es sacerdotal forfeits any part in God's end time purpose. se pierde cualquier parte que pueda tener en los propósitos de Dios para los últimos tiempos. So the great word that we need to understand Entonces la gran palabra que nosotros To necesitamos apprehend. entender, and be aprender apprehended by y que necesita ser arrestada is the word apostolic or apostle. es la palabra apostólico o apóstol. And these two great words, apostle and prophet, Y estas dos grandes palabras, apóstol y profeta, are under the severest attack now, se encuentran bajo el ataque más severo en este momento, not directly but subtly, no directamente sino de una forma sutil, by men who presume to use these titles, por hombres que presumen de tener estos títulos, whom God has never sent, a los cuales Dios nunca envió, who have no priestly distinction nor que understanding, no tienen una distinción o un entendimiento sacerdotal, and are not ashamed to call themselves and be called by these great y titles. que no tienen vergüenza de que la gente los llame por estos títulos. So we need to be jealous for the great words. Así que necesitamos tener celo por estas grandes If we palabras, lose these words and their meaning, porque si nos perdemos estas palabras y su we significado, lose the whole genius of the church. nos vamos a perder todo el genio, la esencia de lo que es la iglesia. So may the word find lodging in your heart. Así que la Apostle. palabra encuentre un alojamiento en su corazón. Apóstol, profeta. We have a black lady living behind my house in Minnesota Hay una mujer de raza negra que vive detrás de mi casa allá en Minnesota, because 14 years ago I spoke in Mobile, Alabama, porque hace 14 años hablé en la ciudad de Mobile, en Alabama, and when I spoke the word apostle or apostolic, y cuando yo dije la palabra apóstol o apostólico, she said the word went directly into my heart. ella dijo, la palabra fue directamente a mi corazón, I didn't know what it meant, y yo no sabía lo que quería decir, but I knew one day I would be with this man. pero yo sabía que algún día estaría Over con that este hombre subject. hablando de ese tema. And she is with this man. Y ella está con este hombre. My age, 75, 76, Tiene 78 años ahorita. living in the Arctic region of North America, Y Minnesota. está viviendo en la comunidad que tenemos nosotros. Hay una región casi ártica allá en el norte de los Estados Unidos. Going on for her ninth year. Going up for- Going on for her ninth year. Y ya ha estado con nosotros por 9 años seguidos Because she heard one word. porque ella escuchó una palabra. But what a word. Pero, ¿qué palabra? Okay. Lord, Muy bien, Señor, great high priest and apostle of our confession, tú que eres el gran apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, can anyone be more jealous over this word than you? no hay nadie que tenga más celo por estas palabras que tú. You are the very personification of it. Tú eres la misma personificación de estas palabras. And the testimony of Jesus is the spirit of Y prophecy. el testimonio de Jesús es el testimonio de profecía. You subsume in yourself these two great titles. Tú te adjudicas en ti mismo estos dos grandes títulos. So impart to us an understanding. Así que impártenos un entendimiento. Send the word into our heart as you did into that black lady. Envía una palabra a nuestro corazón como tú lo hiciste con aquella That we will be so mujer de raza jealous for negra, its meaning. para que podamos estar celosos por su significado So watchful over these words. y estar cuidando estas palabras, That we will be able to discern para que podamos discernir those who say they are apostles and are not. aquellos que dicen que son apóstoles y no lo son, And equally recognize y que de igual manera podamos reconocer the sent ones who come to us, a los que son enviados y que vienen a who nosotros, indeed are sent. que de veras son enviados. So we thank you. Así que te damos gracias. Grant us grace, Lord, Danos gracias, Señor, in this concluding word, en esta palabra que that of concluye, all of the subjects that could yet be touched,
y en todos los temas que todavía tenemos que tocar, you have appointed this tú has señalado as the final omega word of these como days. la palabra final, la omega de estos días. So speak again. Así es que habla otra Your vez. servants are hearing. Tus siervos están escuchando. We thank and give you Te praise. damos gracias y te alabamos, In Señor, Jesus' name. en el nombre de Jesús. Now, you'll be surprised to learn where we're going to begin. Ahora les va a sorprender el lugar donde vamos a comenzar. The book of Exodus, chapter 25. El libro de Éxodo, capítulo 25. You say, how can that possibly have anything to do ¿Y eso qué with the New puede, Testament word apostle? qué puede tener que ver algo que está en el Antiguo con una palabra que aparece en el And the Nuevo? answer is everything. La respuesta es, tiene que verlo todo. In chapter 25 of Exodus, En el capítulo 25 del libro de Éxodo, God gives Moses, Dios usa a Moisés, who himself is an essential apostle, el cual es un buen ejemplo de la esencia de lo apóstol, because God said to him out of the burning bush, el cual se le manifestó en la zarza ardiente. I have heard the cries of my people, Dios le dijo a Moisés, he escuchado los clamores de mi I pueblo, have seen their oppression, he visto su opresión, their cry has come up to me from the earth, y su clamor ha subido a mí desde la tierra. therefore I send you Por tanto, yo te envío to confront Pharaoh, para que confrontes a to Faraón bring my people out y saques a mi pueblo de Egipto and into the land y lo metas en la tierra of prometida, milk and honey. en la tierra que fluye leche y miel. So in Moses we have the essential elements Así que en Moisés tenemos Of the los called man. elementos esenciales del hombre que es llamado, that begins with a confrontation of God lo cual comienza con una confrontación de parte de Dios, in a form in which he does not show himself to many. en una forma en la cual él no se presenta a muchos. God in the burning bush, Dios en la zarza ardiente, God in the fire of judgment, Dios en el fuego del juicio, and he waited to see what Moses would do. y él esperó a ver qué era lo que Moisés haría. Would he pass by and avoid looking, Cuando pasó y no quiso voltear a ver, sensing that this is something unusual porque Moisés percibió que esto era algo inusual, and that it would be safe for me not to consider it? y creo que sería mejor para mí no considerarlo. Any man who considers what is safe for him Cualquier hombre que considera aquello que es seguro para is él disqualified está descalificado inmediatamente. Inmediatamente. But he turned aside to see. Pero Moisés se hizo un And lado when God saw that he y turned vio. aside, Y cuando Dios vio que He called Moisés se Moses, volvió para Moses. ver, le dijo, Moisés, Moisés, take off your shoes, quítate los zapatos, for the ground upon which you stand is holy. porque estás parado sobre tierra santa. An apostle is one Un who will, apóstol es who will alguien not turn away, que no se da vuelta y se but look regresa, into the fire, sino que da vuelta pero para mirar al for fuego, whatever frightening thing that implies. por más aterrorizante que sea. Not out of just mere curiosity, No es mera curiosidad, but he wanted to know why the tree burned but was not extinguished. sino que él quería saber por qué razón la zarza ardía y no se consumía. He wants to get to the root of the matter, Él quería llegar a la raíz del asunto understand the ultimate nature of this y mystery, entender la naturaleza ulterior o final Whatever de the este cost to misterio, himself. cualquiera que fuera el costo. because the rabbis say, Porque los rabís on dicen, one of the rare occasions when they're right, en una de esas raras ocasiones en las que tienen la razón, that if a man turns aside to see something as potentially terrifying as that, que cuando un hombre se da la vuelta para mirar algo que es potencialmente aterrorizante como eso, he can never turn back again. ya no se va a poder dar la vuelta That para one turning, regresar. that one seeing, Una vez que se da vuelta y mira, changes everything, eso que lo cambia todo. affects all seeing and all Afecta consideration, todo lo que vaya a suceder después con ese hombre. and you're ruined for God. Y estarás arruinado para Dios. Arruinado Do you para have Dios. such a heart in you? ¿Tienen un corazón así ustedes? Because the apostles are the foundation of the church. Porque los apóstoles son el fundamento de la iglesia. What then is the superstructure that is raised up upon it? ¿Qué es la superestructura si el fundamento no está bien? Exactly the same character as the foundation itself. La superestructura va a tener el mismo carácter del fundamento. So I pray that you're disposed to turn so as to see, Así que es mi oración que ustedes estén dispuestos a volverse y mirar,
to examine so as to understand. y hacerlo durante el tiempo suficiente como para entender. And if you hear your name called twice, Y si los llaman 2 veces, you know that this is going to be a dangerous calling. van a saber que esto es un llamado que va a requerir cierto peligro. But you say, here am I, Pero ustedes van a decir, aquí on the holy estoy, ground. mientras estén parados My en shoes ese are off. suelo santo, mientras se quiten Send sus me. zapatos, y van a decir, envíame. It was to this Moses, who is the father of our faith, Entonces estamos viendo aquí este Moisés, que es el the padre prototype de of the nuestra great fe, apostolic figure, el prototipo de aquello que es apostólico, one who is sent, que fue enviado, who feels disqualified. que se siente descalificado. Who am I that I should speak for you? ¿Quién soy yo para que pueda hablar por ti? I'm not a man of easy speech. I No stutter. soy un hombre que puede hablar bien, balbuceo. Moses' disqualification qualified him. La falta de calificaciones de Moisés es lo que lo calificó. Because if you think you're able, Porque si ustedes piensan que... Finish, Daniel. if you think you are able, Porque si ustedes piensan que ustedes son capaces and you can perform this on the basis of your y que competence, ustedes pueden hacer estas cosas por su propia competencia, you're disqualified. están descalificados. That's a contradiction. Es una contradicción. An apostle is extremely conscious of his infirmity. Porque un apóstol está consciente a más no poder de su propia insignificancia. Who am I that you should send me? ¿Quién soy yo para que me envíes? And God did not argue with him. Y Dios no discutió con él, But I will be with you. sino que le dijo, yo estaré contigo. That's what distinguishes an apostle Esto es lo que distingue a un apóstol and an apostolic church. y a una iglesia apostólica. God will be with you Dios estará contigo because he has called you. porque Él te habrá llamado y Él te habrá enviado. Because beyond your own ability, Porque más allá de tu propia habilidad, he will be with you. Él estará contigo. The high priest and the apostle of our El confession. sumo sacerdote y apóstol de nuestra profesión. Well, you'll have to read my book, Bueno, tendrían que leer un libro Apostolic que yo escribí, Foundations, cuyo título es Fundamentos which Apostólicos, has been translated into Spanish, que ya ha sido traducido a español, but not yet published. pero todavía no ha sido publicado. And we're leaving tomorrow for Panama Y mañana nos vamos a Panamá to meet the brother who has done the translation. para encontrarnos con el hermano que hizo la traducción. A convict who was saved in jail, Un exconvicto que fue salvo en prisión, had been a drug peddler. que fue, A drug peddler. que fue un puchador. And after his conversion, Y después de su conversión, he found my book in English on the website encontró mi libro en inglés en el sitio de internet. and was enormously moved by it Y fue conmovido por el mensaje. and has translated the entire book into Spanish. Y ha traducido todo el libro a español. What a classic volume. Es un volumen, el libro es clásico. There's an entire chapter devoted to the word eternity. Hay un capítulo entero que está dedicado a la palabra eternidad, Apostolic character, al carácter apostólico, apostolic proclamation, proclamación apostólica, the principalities and powers of the air, a los principados y potestades del aire, priestliness. lo que es sacerdotal. Who knows anything about that? ¿Quién sabe algo acerca de eso? But Jesus is the high priest and the apostle, Sino Jesús, que es el sumo sacerdote y el apóstol, which indicates that if you're not a priest, neither can you be an apostle. lo cual indica que si no eres un sacerdote, no puedes ser un The apóstol. priestliness precedes the calling. Lo que es sacerdotal precede al llamamiento. Whatever this priestliness means, Lo que sea que este It llamamiento needs to be sacerdotal discovered signifique, afresh. significa ser, it needs to be discovered afresh necesita ser and descubierto incorporated y ser into our incorporado walk en nuestra caminata, if we're to be an apostolic body. si es que hemos de ser un cuerpo apostólico. In Exodus chapter 25, En Éxodo capítulo 25, God gives Moses the pattern on the mount. Dios le da a Moisés el patrón o el diseño en el monte, How to build the tabernacle cómo construir el tabernáculo, that will house God's presence el cual va a ser la habitación de la and presencia de accompany Dios, Israel through its wilderness wandering. la cual va a estar con Israel mientras estén And vagando come por el finally into desierto the land. hasta que lleguen a la tierra And be the center of Zion.
Y esto sería el centro de Sion. So this is more than just little quaint details. Así que esto es un poquito más, bueno, no poquito más, esto es mucho más que mero detalle. The details and specifications of God Los are full of detalles meaning. y las especificaciones de Dios están llenas de significado. So you shall make an ark in verse 10, Verso 10, harán también un arca, because the ark will contain the tablets of the law porque esa arca va a and the contener rod las of Aaron tablas de la ley y and the pot of manna. una vasija con maná y la vara de And Aarón, the everlasting significance of the history of Israel. como señales eternas de la historia de Israel. So it's made out of humble wood, Así que es hecha de madera de acacia, of the kind that grows in the wilderness, de la clase que crece en el desierto, that is warped and twisted, que está toda retorcida but somehow has to be worked into a chest, y que de alguna manera tiene que trabajarse esa And madera be hasta que se overlaid pueda with gold. hacer un cofre y se cubre de oro. and here the length is given, and the depth and the Y height. sean los detalles de su anchura, de su altura, de su profundidad. Verse 11, you overlay it with pure gold, Verso 11, y la cubrirás de Inside oro and puro outside. por dentro y por fuera. because gold is the symbol of deity of God. Porque el oro es el símbolo de la divinidad o deidad de Dios. Wood is the symbol of humanity. Y la madera es un símbolo Ordinary de wood. la humanidad, madera ordinaria, But clothed with gold on the inside and the pero outside. cubierta por dentro y por fuera con oro. What a picture of a true saint, ¡Qué cuadro de un santo que es genuino! whose humanity is overlaid Cuya with God, humanidad está rendida a Dios, not only in the outside, no solamente por fuera, but also on the sino inside. también por dentro. Because we also are arks. Porque nosotros mismos somos arcas. We o also cofres. carry a treasure. Nosotros también contenemos un tesoro. We have this treasure in our earthly vessels, Nosotros traemos este tesoro en vasos terrenales, not the tablets of the law. no las tablas de la ley, The Lord giveth himself, sino que el Señor mismo es el que se ha are dado arks of God, y es el que contenemos. bearing a heavenly treasure. Y nosotros estamos cargando con Which este we need to tesoro live. celestial por el cual And give necesitamos expression. vivir y dar As we serve expresión him and worship him. y alabar a Dios por eso. God does not despise our humanity, Dios nunca despreció nuestra humanidad, no matter how humble, sin importar qué tan humilde fuera, but he provides himself, sino que Dios se da a sí the mismo, gold of God, el oro de Dios, both outside and inside, por dentro y por fuera, to uncover it. para cubrir. And then verse 17, Y en el verso 17, after telling us in 16, you shall put into the ark of testimony that which I shall give you, y después de decir en el 16, y pondrás en el arca el testimonio and de you lo que shall yo te make a daré, mercy seat. harás un propiciatorio o asiento de misericordia. That's God's own terminology. Esa es la propia terminología de Dios. There's nothing here that issues from man. No hay nada aquí que haya salido del hombre. This is the pattern of God Este from heaven, the es el heavenly pattern. patrón de Dios que vino desde los cielos. And make it of pure gold. Y lo harás de oro fino, 2 cubits and a half shall be the cuya length. longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. You shall make 2 cherubim of gold, Harás también 2 querubines de oro, of beaten work. labrados a martillo. You shall make them in the 2 ends of the mercy Los seat. harás en los 2 extremos del Make propiciatorio. 1 cherub on the one side, 1 on the other Harás side, un querubín en un extremo y el otro en el otro. and they shall make them of the 2 ends. De una pieza con el propiciatorio harás los And these querubines angelic en figures shall sus stretch forth their extremos. wings, Y estos querubines que son angelicales extenderán sus alas por encima. and touch each other with their wings, Se tocarán el uno al otro con sus alas and their faces shall look one to another. y sus rostros mirarán el uno al otro Toward the mercy seat shall the faces of the cherubims be. y mirarán hacia el propiciatorio los rostros de los And you querubines. shall put this mercy seat above the ark, Y pondrás el propiciatorio and encima del in the ark arca. you shall put the testimony I shall give Y thee, en el arca pondrás el Ten testimonio Commandments. que yo te daré, los 10 mandamientos. and there I will meet with you, Y de allí me declararé and I a will ti. commune with you. Y hablaré contigo de From sobre el above the mercy propiciatorio, seat, que es también el asiento de and between misericordia. the 2 cherubims, the En 2 medio de angels, los 2 querubines que which are están upon the ark of the sobre el testimony, arca del testimonio, of all things which I will give you in commandment to the children of todo Israel. lo que yo te mandare para los hijos de Israel. I wish we had all night Me gustaría que tuviéramos toda la noche, just to consider this, solo para considerar esto, because this is God's
appointed place. Porque este es el lugar señalado por Dios, Not just then but now, no solamente entonces sino hoy, where He will meet with us en el cual Él se the encuentra place con of mercy. nosotros, en el lugar de misericordia, where the two cherubim face each other, donde están los querubines mirándose el uno al otro, formed out of the same gold, formados del mismo oro, con hammered out of the martillos, same gold, del mismo oro, with their wings touching, sus alas están tocando, looking at each other y in se the están face, mirando el uno al otro en la and cara, at the same time down and y al mismo tiempo through están mirando hacia abajo y a través del arca, to the testimony of the Lord donde está el testimonio of the righteous requirement of God. de los requerimientos justos de Dios. God says, there I'll meet with you. Y Dios dice, ahí me encontraré contigo. That's where my presence will be, Ahí es donde estará mi presencia. and there only. Y solamente ahí I will meet with you in the place of tension and conflict between opposites. voy a encontrarme contigo en el lugar de tensión y oposición entre unos ángeles que se están oponiendo, Male and female, hombre y mujer, gringo and Mexican, gringo y mexicano, Jew and Gentile, judío y gentil, prophet and teacher. profeta y maestro, Wherever there are opposites, donde quiera que haya extremos by their very opuestos nature, por su propia by naturaleza their very calling, y por su propio llamamiento, that will always give place for tension and conflict. siempre habrá lugar para tensión y conflicto. In the place of that En tension, el lugar de esa tensión, if you'll not turn away from each si other, no te vuelves But de look each enfrente other del in the otro, face. sino que miras al otro a la cara, as a Jew and as a Palestinian, como un judío y un palestino, that's where I'll meet with you. es ahí donde me encontraré And there I will contigo. commune with you and give you Yo instruction and tendré comunión understanding. contigo y ahí te daré instrucciones I y will be entendimiento, present there. y me declararé a ti Above the mercy seat, desde el propiciatorio, between the wings of the cherub. entre las alas de los querubines. That's the place we want to run from, Ese es el lugar del cual nosotros queremos salir corriendo, because we don't like tension. porque queremos liberar esa tensión. We don't like conflict. No nos gusta el conflicto. We would rather look the other way Preferimos voltear a ver al otro lado than look into the face of that one who seems to oppose us que voltear a ver el rostro de aquel que parece estarse and nos not oppose us oponiendo in trifles, y que no se nos opone de una but oppose manera us by their very nature mala, sino por su of propia being opposite naturaleza. one to the other. Son opuestos el uno al otro. God knew that. Dios sabía eso. God made that. Dios lo hizo. The symbolic angels Ángeles simbólicos on opposite ends, en extremos opuestos, representing opposite things, representando cosas que son opuestas, but compelled to look each other pero in the face. obligados a verse el uno And al not turn otro away. a la cara y no se vuelven. And whatever the issues between you, Cualquiera que sean los asuntos entre whatever the ustedes, background in violence cualquiera and que sea misunderstanding, su trasfondo, su injustice and entendimiento, oppression, injusticias, opresiones, look down mirar hacia abajo también, through the mercy seat, a través del where propiciatorio, the blood of the Lamb will be sprinkled, donde se esparce la sangre del cordero, and see the tablets of the Lord below. mirando las tablas de la ley que están allá I'm abajo. not asking you to take shortcuts Y esos no piden atajos or forget the issues. o se olvidan del Let asunto. bygones be bygones. Bueno, pues que pase. Smooth it over Que no importa. in the Latin way. La forma en que hacemos los latinos. No. No. The issues must be faced. Los asuntos de conflicto And they must be necesitan faced in righteousness. enfrentarse y enfrentarse por la justicia, But they must be seen through the place of mercy. pero necesitan ser confrontados a través de la misericordia. And that's where I'll meet with you. Y esto es lo que necesitamos When you come hacer. to that place Yo he llegado a ese lugar in priestly attitude en una actitud and will sacerdotal not shrink from it, y necesitamos llegar a ese lugar y no retraernos de eso. there and only there, Solamente ahí y ahí I will meet with you, me commune with encontraré con you ustedes from above the mercy seat and between por the cherubim, encima del propiciatorio o asiento de misericordia and will give you all things entre los querubines y te and daré commandment to the children of Israel. los mandamientos para los hijos de Israel. Somewhere last night or early this morning, No sé si fue temprano esta mañana o durante la noche I anterior. was too tired to get up and turn the light on. Estaba demasiado cansado como para levantarme y prender la luz. I should have written it down. Debería haber escrito algo. The phrase came to me La frase vino a mí, that this place where God will meet and commune with us
que este lugar en donde Dios tendrá comunión con nosotros is the nexus of apostolic authority and power. es el nexo o el punto donde se une la autoridad apostólica. I know what I've just said is completely over your head, Sé que lo que acabo de decir les acaba de pasar por encima, but don't panic. pero no se asusten. You'll have the tape, Tienen el cassette and you'll need to hear all of this y several times. necesitan volver a escuchar esto varias The veces. nexus, El nexo o la unión, el corazón, crossroads, donde se cruzan los caminos cuando algo va where a reality of surgiendo, a certain kind is to be found, donde se encuentra una realidad de cierto tipo uniquely needed que se necesita in a troubled world and earth, en un mundo que está and in the desesperanzado, church y especially. especialmente se necesita en la iglesia Apostolic authority, la autoridad apostólica, apostolic power, el poder apostólico, the signs of the apostle las señales del apóstol. is where God is, Ahí es donde who está Dios, himself is the high priest, quien él mismo es and el the apostle sumo of our sacerdote profession, y el apóstol de nuestra and profesión. will impart to us himself Y él mismo nos va a impartir esas cosas. if we meet him in the place of Si opposition, nosotros nos encontramos con él en In el the place lugar of tension, de tensión, de in the place oposición, of conflict, en el lugar de conflicto, and not shrink from it. y no nos retraemos de eso. Black and white, Blancos y negros, Indian, Mexican Indian, and mexicanos de Spanish ascendencia descendant de indios, white aristocracy, y la aristocracia mexicana que desciende de los españoles, where one has been the victim of the other. donde uno ha sido la víctima de los Over otros, long centuries of exploitation a través de muchos siglos de explotación, that don't even want to look at each other, y ni siquiera quieren voltearse a ver a la cara, as we experienced, well, yesterday, the day before, we made a trip to como Salitas, lo experimentamos Salito, Saltillo, ayer cuando hicimos un viaje a Saltillo, just to see this ancient city and its plaza, donde fuimos a ver esta ciudad antigua y su plaza, under whose surface Jews who were burned at the stake una plaza are believed to be buried. en donde están enterrados los huesos y las cenizas de judíos que fueron quemados en la estaca. You need to know your own history. Ustedes necesitan saber su propia historia. Jews have been tortured and burned alive in your Mexico Judíos han sido torturados y quemados vivos en for being México Jews por el mero hecho de ser judíos, by what is called Christianity. por aquellos que fueron llamados cristianos. Little wonder that they're so resistant. Entonces no es de maravillarse que ellos sean tan They que se remember the resistan tanto, historic past porque los judíos se acuerdan del pasado histórico, of which you yourself are ignorant. del cual ustedes son ignorantes. And we walked around the plaza, Caminamos alrededor de la plaza and 2 or 3 times we passed peons, y 2 o 3 veces pasamos the simple people of the earth, cerca de gente mendiga, dark complected, que con una complexión oscura, obviously poor, obviamente pobres, clearly uneducated, claramente sin nada de educación, and they could not even lift up their eyes to look at me, y estas personas ni siquiera podían levantar sus ojos para voltearme a ver. but enough to see the familiar complexion Solamente levantaban los ojos lo suficiente como and all para that ver it symbolizes, mi complexión o el color de mi piel y todo and lo que to eso look away. representa, para después voltear a ver a otro lado, with a hard look con una mirada dura that is ages old que in history. ha durado por muchos años en la historia. I don't think Mexico will ever be a glory to God No creo que México llegue a ser una gloria para Dios until there is a reconciliation of all its peoples. hasta que haya una reconciliación entre todas estas gentes, And the one place that God has established en el lugar que Dios ha establecido, where the opposites need to meet. donde se encuentra la And not oposición. look away. Y no te vuelves para mirar a But otro look each lado, other in the sino face. que miras al otro en el rostro, Which some of your children are unable to do to us here. lo cual algunos de sus hijos no pueden hacer con nosotros aquí. They come to shake our hands, Vienen a saludarnos, but they don't look at us. pero no nos voltean a ver. Where did they learn that? ¿Dónde aprendieron ellos eso? It's something instinctive, Es algo instintivo, but it's not kingdom. pero no es del reino. They should look us full in the face. Ellos deberían de voltearnos a ver directamente a la cara. What are they shaking our hands? Is that a formality? Porque están saludándonos por formalidad. To look into each other's faces to see the face of God. Mirar a alguien a la cara es mirar el rostro de Dios.
This is not just an answer for the church. esto no es solamente la respuesta para la It's an answer iglesia, for the world. sino que es una respuesta para el mundo. It's an answer for the black African and for the white Es la respuesta settlers. para los conflictos en la África negra For the Jews, the Israelis, and the Palestinians. y los conflictos entre los palestinos y Bondage and los bloodshed and israelíes, violence and donde ha torture. habido tanta violencia y How will tortura. that ever be reconciled? ¿Cómo es que How eso va will a ser true peace ever be reconciliado? attained? ¿Cómo es que van a poder hacer la paz? Only in the place where God is. Solamente cuando lleguen al lugar donde If está we Dios, look at each other, face cuando to face, puedan verse, confrontarse el uno al otro, al rostro, and see at the same time the mercy of God. y mirar al mismo tiempo And the righteousness la of misericordia y la justicia de Dios. Because there He will meet with us. Porque para esa razón está ahí. There He'll give us instruction. Él nos dio esta There He'll instrucción. give us an answer. Él nos va a dar una respuesta In what seems to us an irreconcilable problem. a aquello que parecía ser un problema This irreconciliable. age is old, brother. De edades, You ya don't get tiene over this overnight. tiene mucho tiempo, hermano. These prejudices are deep. Y estos prejuicios están And they profundos exist even in the y church existen incluso en la iglesia, that glosses over and doesn't want to look at it. donde hay clases y unos no están dispuestos a mirar a otros. What itself reflects the culture of Mexico Y eso refleja la cultura de México, and is more disposed to recognize and to esteem what is white and what is dark. donde están dispuestos a ver, dependiendo de quién es moreno o quién es blanco. So I want to take you from this Así es que quiero llevarlos de to the esto book of Acts, al libro de los Hechos, to the first apostolic sending, a la primera comisión apostólica, chapter 13, capítulo 13, the church at Antioch. la iglesia de Antioquía. This is the beginning. 13. Este es el Not comienzo. Jerusalem, No en Jerusalén, Antioch. Antioquía. Why? ¿Por qué? Because the church at Jerusalem was totally Jewish, Porque la iglesia en Jerusalén era completamente judía, but the church at Antioch pero la iglesia de Antioquía was diverse in its racial, tenía ethnic, una and cultural gran makeup. diversidad étnica, racial y cultural. It's interesting. It required this kind of a nexus for an apostolic sending. Es interesante que se requirió este tipo de nexo o de conjunción para que pudiera haber Required un diversity. envío apostólico que requería And opposites. diversidad, oposición, Because we read in chapter porque 13, leemos en el capítulo 13, they were in the church at Antioch, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, not at the church, in the church. no, bueno, en English, en Spanish it doesn't have a difference. Oh, okay. Certain prophets and teachers. Profetas y maestros. And you know the difference between a prophet and a teacher? ¿Saben cuál es la diferencia entre un profeta y un maestro? There's nothing more offensive to a teacher than a prophet. No hay nada más ofensivo para un maestro que un profeta, Because the teacher is systematic. porque el maestro es He sistemático. divides the word of God. Divide la palabra de Carefully. Dios cuidadosamente And only the word. y solo la palabra. But a prophet, Pero un profeta, he's off the wall. él está traspasando la pared He talks from the label on a ketchup y bottle. él habla, no sé, mientras está He has sirviendo visions. ketchup en las papas. He sees the Él larger tiene picture. visiones, él He's too impatient to be restricted merely to the es narrow word. demasiado impaciente como para escuchar una palabra más. That's the nature of his calling. Esa es la naturaleza del llamamiento del To be profeta, a sweeping visionary. que es un visionario que But va the con teacher todo, pero un is maestro exactly the es opposite. exactamente lo opuesto. He is suspicious about these visionaries. El maestro es sospecha del Where did you profeta. get that? ¿Y de dónde agarraste eso? Where does the Bible say that? ¿Dónde dice la Biblia eso? Where do you take the liberty to interpret that? ¿De dónde tomaste la libertad para interpretar esto? I'm speaking out of experience. Y estoy hablándoles por experiencia I've propia. had to live with this for many years. He tenido que vivir esto por muchos The años. friction, La tensión, the prophetic impatience with the teacher. la impaciencia profética Can't hacia he el see? maestro. Can't he understand? No puedes Doesn't he see entender, the larger thing? no puedes ver el cuadro Why so completo. narrow? ¿Por qué eres tan cerrado? A Tensión. conflict of opposites, Un conflicto de oposiciones, which God himself has created, el cual Dios mismo ha as creado. much as he has created male and female. De la misma manera en que Él creó hombres y mujeres. Brother, Ay, Dios. talk about opposites, Y hablando acerca de talk about cosas differences. opuestas y diferencias,
So what does God do with the Jewish prophet? Así que es lo que Dios ha hecho con este profeta judío. He has him to marry a Gentile from Denmark. Tuvo que casarse con una gentil de Dinamarca, Jewish prophet, the man of the tent and the altar. el hombre judío profético, The visionary. el visionario, Moving through the que nations se está moviendo en todas las naciones, with a Gentile wife con una esposa who gentil, wants a little white house with a picket fence. que le gusta mucho su casita blanca con una And the husband that rejita, goes out at 9 and comes home at 5. donde el esposo sale a cierta hora y regresa antes de las And 5, security, con seguridad. not the unknown. No le Where's the gusta man? lo What do you say? What's he desconocido. doing? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Who embarrasses me. Pues eso me He avergüenza. humiliates me publicly. Eso me avergüenza públicamente. People are offended at La him. gente se For the way he ofende speaks. de la manera en que mi esposo habla, dice And su she mujer. just wants to make nice. Make Y ella nice. quiere que las cosas sean buenas, nice, ser bonito, todo bien bonito. Ay, no. It's called the cross, Y eso es una cruz, both for her and for me. tanto para ella y como para mí. And we want to run in opposite Y directions. nos gustaría mucho ir en direcciones opuestas. And I should find a Jewish woman who's a believer. Para que yo encontrara una mujer judía que fuera With long black creyente, hair. con bonito cabello Hebrew negro, of the Hebrews. y que supiera My kind. hebreo de mi We can make such tipo. music together. Podríamos hacer música juntos. God says no. No, 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 no. The genius of what I am about Dios sabe el genio de lo que se trata esto. is not compatibility No es la compatibilidad or human happiness, o la felicidad humana, but my glory, sino la gloria de which Dios is revealed in reconciliation a través de la and reconciliación, those things which are opposed. a través de aquellas cosas que son opuestas. So if you have received any benefit through me in these days, Si ustedes han recibido algún beneficio de mi parte en estos días, bless my wife. bendigan a mi esposa. It's her fault. Es culpa de ella. Thank you, Lord. Gracias, Señor. So look at the details that were given here. Así que miremos los detalles que se nos Not dan only aquí. prophets and teachers, No solamente profetas as y Barnabas maestros, and Simeon, who was called Niger, Barnabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucius of Cyrene and Manaen, Lucio de Cirene, which had been brought up with Manaén, Herod. el que se había criado And junto Saul. con Herodes el tetrarca y Saulo. What a bag of motley differences. ¡Qué montón de diferencias! If a man is called Niger, Si una persona se le the dice root of the Níger, word negro, black, viene la palabra is negro, from Africa. es de África, And the other guy is from Cyrene, y el otro tipo es de a Cirene, Mediterranean race. un mediterráneo, And someone's descended from Rome. alguien que descendió de And one raza is a Gentile. romana, que es un And gentil, the other is a Jew. y el otro es un judío. But when they were found worshiping the Lord Pero together, cuando todas esas diferencias se encontraron adorando al Señor the juntos, Holy Ghost said, separate unto me. entonces el Espíritu Santo Paul dijo, and Barnabas, sepárenme a for the work Pablo whereto I've y called a them." Barnabás para el trabajo que les tengo. And that's the beginning of apostolic sending. Y eso es el comienzo del envío apostólico. Paul was a teacher in the body. Pablo era un The maestro en other el brother was a cuerpo. prophet in the body. Bernabé era un profeta en el But cuerpo. when they were sent out from the body, Pero cuando ellos fueron enviados which del is an cuerpo, apostolic sending body, de un cuerpo que los envió apostólicamente, we have the first apostles. entonces aquí tenemos los primeros apóstoles, Turned the world upside los down cuales pusieron al mundo de cabeza, because they went out with power porque salieron con and poder authority. y autoridad, Because in the place of tension and conflict porque en el lugar de tensión y that conflicto, was centuries old, que tenía muchos siglos of de jealousy antigüedad, de and celos, opposition de and oposición fear, y de miedo prejudice y de prejuicio between Jew and entre Gentile, judío y and gentil, black and white, y blanco y negro, and Roman and Hebrew, y romano y hebreo, they worked something through. ellos lograron sacar algo de They ahí, could worship the Lord de together, tal forma que pudieron adorar al Señor juntos. not singing choruses from an overhead projector. No que estaban cantando coros así con el proyector todos But juntos, the place of worship is the place of truth, sino que el lugar de verdadera adoración es el lugar de la verdad, not the place of musicality. no el lugar de la musicalidad. They did not so much as have a single electrical appliance. Ellos no tenían ninguno de estos aparatos eléctricos que tenemos aquí.
But they worshiped God, pero ellos adoraban in a spirit Dios and truth, en espíritu y en verdad, which would not have been possible lo cual no hubiera sido if there was posible yet an unresolved difference. si hubiera habido alguna diferencia secret fear, que no hubiera sido resuelta, o a un secret miedo prejudice, oculto, o un prejuicio oculto, A distrust, o una desconfianza, because you're not like me. porque tú no eres como yo, You're not a Jew. tú no eres un judío, You're a Gentile. tú eres gentil, And you guys have always been opposed. y ustedes siempre se nos han Like, I don't opuesto a know if I could ever nosotros, trust you. y no sé si algún día podré confiar en Black and ti. white. Negro y blanco. Evidently, Antioch was more than a church of services. Evidentemente Antioquía era algo más que una iglesia donde había servicios. How discreet the Lord is. He doesn't give us the details. Y aquí el Señor nos da estos detalles, He doesn't tell us how they arrived at this condition. pero no nos dice cómo es que llegaron a esta condición. But when they arrived, Pero cuando ellos llegaron ahí, it was reflected in their worship, se reflejaba en su adoración, not alongside each other, no solamente But uno junto a otro, together. sino juntos. and then the Holy Spirit said, Y entonces el Espíritu Santo Separate los unto me envió. Separadme a piece of this reality. un pedazo de esta realidad. I want to send this into the world, Quiero enviar esto que hay aquí where al men are mundo, cutting each other's throats, donde los hombres están cortándose las racial gargantas prejudice, entre ellos, donde hay prejuicios and fear, raciales y and miedo intimidation, y intimidación and threat, and y terror, amenazas y misunderstanding. terror y I want to malentendidos. send a piece of this Yo quiero reality enviar un pedazo de esta realidad that you have perfected que ustedes han perfeccionado at Antioch en Antioquía to bring healing and answer to the world and power. para llevar sanidad y poder al mundo, And I will be with you, y yo estaré con ustedes and I will be your authority. y seré su autoridad, And you'll turn the world upside y down. ustedes van a poner el mundo de cabeza, Because the world is all wrong porque el mundo está mal in its false systems, en su sistema falso, in its phoniness, in its deceit, en su ruido, en sus In its engaños, make-believe. In its advertising, en sus in its propagandas, movies, en sus in its películas, TV programs, en sus programas de in its televisión. phony romance stories. Todo está mal, lleno It's de a lie, historias lie, de hombres. lie, lie. Es una mentira, una mentira, una mentira. And it's destroying Y eso personalities está destruyendo la personalidad de la gente. who need to be brought to reality Necesitamos ser llevados a la realidad by men who come to them in a reality. través de hombres que ya encontraron esa realidad. Sent ones, Enviados, apostles, apóstoles, who have met each other face to face. que se han encontrado cara a cara. In Romans chapter 10 En Romanos capítulo 10 and Romans 9 through 11 y en Romanos del 9, el capítulo 9 al capítulo 11, is the heart of the apostle Paul encontramos el corazón del apóstol Pablo. that deserves our most serious study. Y esto requiere de nuestro estudio And más there he takes up profundo, the mystery of Israel and the church, porque aquí expone el misterio de Israel y la iglesia, which is so central to the church, el cual es central a la iglesia, that the church that ignores this mystery, porque la iglesia que ignore este misterio, sidesteps it, que lo brinque wants to avoid the obligation to the Jew, y que le saque la vuelta a su obligación para con el judío, loses any possibility of being apostolic. pierde cualquier posibilidad de ser apostólica. The issue of being apostolic El asunto de ser apostólico is the issue of Israel, es el asunto de Israel, rightly understood si lo entendemos and correctamente received. y lo recibimos. In chapter 10, Capítulo 10, talking about his Jewish people hablando de sus hermanos judíos and reminding us in verse 11, y recordándonos en el verso 11, whosoever believes in him shall not be ashamed. pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no There's será no difference avergonzado, between the Jew and the Greek. porque no hay diferencia entre judío y griego, For the same Lord over all is rich unto all that call upon him. pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. But how shall they call on him in whom they have not believed? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? How shall they believe in him of whom they've not heard? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído, How shall they hear without a preacher? y cómo oirán sin haber quien les predique, And how shall they preach except they be y sent? cómo predicarán si no fueren enviados, As it is written, como está escrito. how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la bring paz, glad tidings of de good los que things. anuncian buenas nuevas. Lord, give me grace. Señor, dame gracia. Don't let us sink here. Que no se apague esto, que no quede aquí. This is where the issue now really counts. Ahora, esto es lo bueno, la buena parte. How shall Jews call upon him ¿Cómo van a poder los of judíos whom they have not really heard? llamar al Señor del cual no han oído? I lived in a Christian country for 34 years. Yo vivía en un país cristiano cuando oraron por aquellos rabinos a los que íbamos a visitar al siguiente día. Who remembered to pray. ¿Quién se acordó de orar por eso? I'm not at liberty to tell you now, No tengo la libertad de contarles ahorita, but one of these rabbis, pero uno de estos rabinos, the oldest, el más viejo, whom I have known for 30 years, el cual yo conocí por más de 30 años, I have seen in every trip I've made to Monterrey, que he visto en cada viaje que yo hice a Monterrey, something happened to him. algo le pasó He was able to call, y fue capaz able de to pray, llamar el nombre calling on the name of the Lord, y orar y llamar el nombre del Señor, because I was a sent one porque yo fui enviado. who could preach Yo puedo predicar and bring the knowledge of Him, y le pude hacer de In su the conocimiento authority en la and autoridad reality y realidad that this Jewish man was able to recognize que este hombre judío fue capaz de reconocer and receive. y recibir. The issue of apostolic preaching is apostolic sending. El asunto de la predicación apostólica es el envío apostólico, Because the word itself means sent one. porque la palabra apóstol significa enviado. God's intention for you La intención de Dios para ustedes is that you would be the Antioch of Monterrey. es que ustedes puedan ser la Antioquía The de Antioch of Monterrey, Mexico. la Antioquía de The México, Antioch of Latin la America. Antioquía de Latinoamérica, And out of the reality that you perfect, y de la realidad que ustedes perfeccionen, because you will not turn away your faces, porque no habrán vuelto sus rostros, because you'll see issues through, porque ustedes van a ver a la cara In estos asuntos righteousness, en justicia, through mercy, a través de where God will misericordia, meet with you, donde Dios esté con ustedes. you will come to a reality Entonces van a poder llegar a una of a kind realidad of true worship, de una clase que les permitirá that when the Lord adorar sees it, genuinamente, y cuando el say, Señor "Separate unto vea me eso, va a decir, this one, sepárenme that one." a aquel y a este, that they might be sent. para que puedan ser enviados. The issue of what is truly apostolic El asunto de aquello que es verdaderamente is the apostólico issue of salvation for the Jew. es el asunto de la salvación para el judío. It's the issue of life or death. Es un asunto de vida o As they muerte. encounter men of this kind Cuando encontremos hombres de este tipo who are sent out by the Holy Ghost, que han sido enviados por el Espíritu Santo, because after the call came at Antioch, porque después de que el llamado llegó a the Antioquía, believers fasted and prayed, los creyentes ayunaron and y they laid their oraron hands on Saul and Barnabas. e impusieron manos sobre Pablo y Bernabé. And the scripture says, so they, being sent forth by the Holy Ghost, went. Y dice la Escritura que entonces ellos fueron enviados por el Espíritu Santo y fueron. The scripture equates the laying on of the hands of ordinary men and women in the body La Escritura hace de aquella imposición de manos de hombres y mujeres, as being the humanos, same as being sent by the Holy Ghost. lo hace igual al hecho de ser enviados por el Espíritu Santo. Because when you lay hands on someone, Porque cuando ustedes imponen manos sobre alguien, you communicate and confer ustedes están comunicando y the truth and the reality of transmitiendo God in your own la life verdad y la realidad de Dios en su to propia whatever vida, degree you have it. en cualquier grado que la tengan. That's why Paul was full of authority. Esa es la razón por la cual Pablo Full of estaba power. lleno de poder, de He was autoridad. reflecting a corporate reality. Él estaba reflejando una Imparted realidad to him corpórea que by le the fue laying on impartida of a través de la clean imposición hands. de manos limpias.
hands that he could trust, manos en las cuales él podía confiar, because he knew these men and women. porque él conocía a aquellos hombres y Because they were mujeres more than que Sunday lo Christians. vieron. Él sabía que eran más que They were more than cristianos sitting behind de seeing the domingo, back of somebody's head. que no se iban a sentar así nomás, Because they were in daily, intensive, personal relationship. sino era gente con la cual tenía una relación He intensa knew their life, he knew personal. their character, Él they were conocía tested su and vida, proved. su carácter, el cual había sido He could probado. receive their hands Él podía recibir sus manos and not suffer loss, y no sufrir una but pérdida. have an impartation. Al contrario, tener, That he would then carry recibir both una out the Jew and impartición, Gentile. la cual él iba a poder llevar And turning the world upside y down. exponer ante judíos y gentiles y poner al mundo de cabeza. Are your hands to be trusted? Las manos ¿se puede confiar en las manos de ustedes? Are they clean? ¿Están limpias? Have you diddled with the TV set? ¿O están cansadas de tanto darle a la televisión? Or scraped a coupon hoping to win a... ¿O de rascarle allá al cupón para ver si se ganan algo? Is your life open and clear and visible and correctable one with another? ¿Hay una vida visible, abierta, de comunión los unos con los otros? This is what God is waiting for. Esto es lo que Dios está If you are to esperando. be ascending body, Si ustedes van a ser un cuerpo que for the earth is envíe, crying out porque la tierra está for clamando true apostles por apóstoles who are verdaderos sent in the authority of que sean God enviados en la autoridad de Dios, to speak the word que puedan hablar la palabra, that brings the knowledge of the name. que trae el conocimiento, And faith by hearing. el nombre y la It's a fe creative que viene word por that el they oír. speak. Es la palabra That creadora creates faith que puede where it crear didn't exist fe. before. That the person can call Y las personas on the así name of the pueden Lord. llamar al For nombre del whosoever Señor, shall call on the name of the Lord shall be saved. porque cualquiera que llamara el nombre del Señor será salvo. Not men who are self-appointed No hombres que se señalaron a Have a little ellos following. mismos in a little religious system en un sistemita by which this religioso one submits to that one who submits to that one. donde uno se envía al otro y el With a otro envía man a who seems to este, have some measure of authority. donde parece que un cierto hombre And is tiene impressive cierta personally. medida de autoridad, nos impresiona, But is not himself a sent one. pero no es alguien que es enviado, Sends himself, self-appointed, que es, eso no viene a ser sino una persona que fue By some señalada prophet. por sí mismo, who prophesies o that he's an por algún apostle. profeta que profetizó, ay, So tú eres that un the one apóstol, confirms the other donde uno confirma al otro, in some kind of a religious system en una clase de sistema that religioso, plays upon the great words, en un lugar donde hay en juego but poder en el itself mundo, is not great, pero ahí no hay nada de grandeza, and threatens and opposes y eso amenaza y se opone those things that are truly a aquellas apostolic and cosas que prophetic, realmente son apostólicas are the realities that prevail y a today. las realidades que prevalecen. We need to come back to the holy place. Necesitamos regresar al lugar where God santo, meets with us face to face. donde estamos viéndonos cara a cara. So let me conclude by reading you Así que déjenme concluir leyéndoles the comments on this subject by a great theologian. los comentarios de un gran teólogo acerca de este tema. First time in the history of the church Por primera vez At en la Monterrey. historia de la iglesia en Monterrey, that a great theologian has been introduced to the general church. donde un gran teólogo va a ser presentado a la iglesia. And it's about time, Y ya era tiempo, for these men are giants. porque estos hombres son gigantes, They are God's gift to the church, son el regalo de Dios a la iglesia, and we need to receive their y benefit. necesitamos recibir su beneficio. To labor in the word and study in the original languages, Meditar en la palabra, estudiarla en el lenguaje and original to probe and open the great doctrines of y God probarla y ver las grandes doctrinas de Dios is not contrary to the faith nor the spirit. no es contrario a la fe, But Pentecostals have been suspicious. pero los pentecostales han sospechado de esto. If something requires mind and intelligence and thought, Sospechan de algo que requiere que usemos la mente y la cabeza y que it's pensemos. considered suspicious Es considerado sospechoso and contrary to the y spirit. contrario al espíritu. But listen to this. Pero escuchen esto.
he raises the question, Él hace la pregunta, how shall they call upon him ¿cómo llamarán a su and nombre confess him as Lord y lo confesarán como in whom they Señor have not believed? si no han creído en Él? How shall they hear without a preacher? ¿Cómo van a escuchar los judíos si no tienen un Preaching is predicador? a holy vocation. Porque predicar es una vocación It's not santa, a profession. no es una profesión, It's not a skill you learn in school. no es una habilidad que ustedes aprenden en la escuela. The man himself is the message. El hombre mismo es el His mensaje, character and his life su carácter y su vida. is caught up with his speaking. Eso está manifestándose en la manera en Preaching que is high habla, and holy. porque predicar es algo santo. It's not because a man has a certain gift of gab, he knows how to put No the es word. porque el hombre tiene cierto don de locuacidad, There's no higher vocation than to sino preach. que no hay una vocación más alta que predicar. And he has to preach in such a way, with It- such a message, Tiene que predicar con tal mensaje that it reaches and smites home to them in such a way as they cannot elude or escape it. Tiene que predicar un mensaje de tal manera que cuando aterriza y golpea a la gente, lo hace de tal manera que no lo pueden eludir, no pueden hacerse a un lado. There's truth and truth. Hay una verdad There's truth verdadera, in a doctrinal form, hay una verdad que está en su forma in which we're doctrinal, saying the correct words and donde terms, estamos diciendo los términos correctos, but it doesn't register as truth. pero eso no se registra como algo It's genuino. hollow and it's shallow, Es vacío, es superficial, because we have not internalized. porque no lo hemos internalizado. We don't know its full reality and measure. No conocemos su medida And though we speak it technically, y aunque lo podemos exponer, it falls to the ground. se cae al suelo. It does not return to the Lord, No regresa al Señor, because He did not send it. porque no fue el Señor el que envió eso. But the word that is sent Pero la palabra que se enviaba out of a tempered and trusted vessel, a través de un vaso called preparado and sent of God, que ha sido llamado y enviado por out Dios, of a body who knows the man, desde un cuerpo que conoce a and ese laid their hombre hands upon him y and que sent impuso him, las manos y lo envió and continue to uphold him in prayer. y siguió apoyándolo en When oración. he goes to 4 countries in Africa Cuando llega a países en África and mainland China, y en China, what he speaks in those places lo que él habla en esos lugares will constitute an event va a constituir un evento of the kind that you have been hearing and receiving in these de days. la clase que ustedes han estado escuchando y recibiendo en estos días. More precious than you presently know. Más precioso de lo que ustedes pueden darse cuenta ahorita. When we meet preachers like that, Cuando conozcamos predicadores we así, cannot escape their word. no podemos escapar de su It palabra, pierces, it penetrates, porque penetra y perfora, because God is with them and in them. porque Dios está I will be con with ellos you. I will y meet with you. en I will ellos, give you porque Él instruction. prometió, yo I me will voy a be encontrar present. con ustedes, yo me I voy will a be the declarar a nexus ustedes of y your apostolic voy a authority and darles power. el nexo de su poder y autoridad apostólica. Your word will not be an entertainment. La palabra de ustedes no va a ser para entretener. Your word will be a La requirement. palabra de ustedes va a ser un requisito, Because whenever God speaks, porque cuando Dios He habla, does not speak to entertain. Él no habla para entretenernos. He speaks to require. Él habla para hacernos, It's a call. para pedirnos algo. Es un Those who hear the llamamiento. word Entonces aquellos que and oyen la receive it, palabra y la reciben, come up unto me and be there. vengan a mí y estén ahí. Such men have to be sent. Un hombre así tiene que ser enviado. This is a mission. Esta es una misión. This is the backbone, the heart of proclamation. Esta es la columna vertebral de lo que es la The proclamación. word is more than just information. La palabra es más que solamente It información. becomes a point of encounter. Se convierte en un punto de encuentro, It's revelation. es revelación It pierces. y perfora. And men who up till that time, Y los hombres hasta ese like momento, my Jewish kinsmen, mis hermanos judíos, who can discuss any subject ellos pueden discutir cualquier tema and never get ruffled, y nunca se van a alborotar. very cordial, Siempre muy gracious, cordiales, until they hear the amables, gospel hasta que escuchan el in the Evangelio power of God, en el poder de Dios, apostolically expressed in power. expresado apostólicamente en And poder. the mask of civility comes off. Entonces esta And máscara the teeth are de bared. civilidad That se gnash upon quita y ellos
crujen sus dientes contra nosotros. One will either fall before the man who brings such a word and say, "Men and brethren, what must we do to be saved?" Pero una palabra así va a hacer que los hombres digan, ¿qué haremos entonces para ser salvos? Or they will gnash upon us and seek to destroy us. ¿O será que se nos van a poner y van a buscar destruirnos? That's why the apostles are almost always the martyrs. Esa es la razón por la cual los apóstoles siempre son los They are a mártires. savor of life unto some, Ellos han rendido sus vidas al Hijo and a savor of death unto death to y lo others. van a servir hasta la muerte. They represent God. Ellos representan a Dios. And they bear God. Ellos cargan con la presencia de Dios. They have that treasure in their earthen Ellos vessels. tienen su tesoro en este vaso terrenal. They are wood Ellos son and madera humanity en su that is humanidad, gnarled and twisted with their histories, que ha sido enderezada con su historia, but they're encased in gold within and without. pero son cubiertos con oro por dentro y por fuera. Imagine a whole church like that Imagínense una iglesia entera así In Monterrey. en Monterrey, in Mexico. en México. Imagine a church like that in Latin America. Imagínense una iglesia así en And Latinoamérica Jews will be passing through it. y los judíos van a estar pasando a través de estas How shall they tierras. not be saved? Entonces, ¿cómo no van a ser salvos? And the reality that they will see, En la realidad que ellos And the puedan word they will percibir hear. y en la palabra que van a that they escuchar, cannot gainsay nor repudiate. la cual no van a poder rechazar. It's a word of authority. La palabra de autoridad It's a sent word. es una palabra enviada And the sender himself is in it. y aquel que la envió está también en esa palabra. We ourselves were marveling today. My brothers and I, we were talking about you. Mis hermanos y yo estábamos hablando acerca de ustedes. We are men of broad experience in travel. Nosotros tenemos pues, muchas experiencias en nuestros viajes, But I said, where have we met a congregation like this? pero yo estaba pensando, ¿dónde nos hemos encontrado una Where the speaker congregación can speak for así? an hour and 45 Donde minutes, el orador puede hablar por 1 hora y 45 never minutos losing the attention of the audience. y que no pierda la atención de And the ustedes. pastor gets up Y el pastor se and levanta himself speaks for 20, 30 minutes. y él habla también por unos 20 o 25 And they minutos hear más. and receive the entire Y thing. ustedes reciben la cosa entera. So there's resurrection power in that speaking. Así que hay un poder de resurrección en esa The clase de same life palabra. of God La palabra, la that vida raised Jesus from misma the de dead Dios que levantó a Cristo is the Jesús life, the de los animation, the muertos power. es el poder que se in the manifiesta speaking of those who are a sent. través del lenguaje de aquellos que son enviados. They are eminently the men of the resurrection. Son eminentemente hombres de la resurrección. Their word and their persons are in full resurrection power. La palabra de ellos y sus vidas están actuando en el poder de la They are already resurrección. in the resurrection. Ellos ya están en la Already in the resurrección. eternal place. Ya están en el lugar eterno. Paul says, I have my citizenship in heaven. I have my citizenship in Y yo heaven. tengo mi ciudadanía en los cielos. Yes, I'm a Hebrew of the Hebrews. Está bien, soy un hebreo de hebreos, But the things that constitute the truth of me pero las cosas que constituyen la verdad de mí are not drawn from the earth, no salen de la tierra, but from heaven. sino de los cielos. And it's this heaven that I commend to men. Y es este cielo lo cual yo That expongo they may delante de catch los a hombres sense of it now and in this life, para que puedan adquirir la sensación, el sentir de eso lest mientras it están comes to aquí. them too late, No sea que vaya a ser demasiado in the day of tarde eternity, y se pierdan esto en el when día de la it'll be too eternidad, late to call cuando será demasiado tarde para llamar on him who they've not really heard, el nombre de aquel a quien no escucharon. because no one had really preached. Porque no lo escucharon cuando fue Because no one had predicado. really been Porque sent. nadie les dijo, entonces realmente no podrían haber sido salvos. We have watched souls pass from death to life, Hemos visto almas que han pasado de muerte a vida. even this dear rabbi, Incluso a este rabí, a which este I'm rabino. asking you to keep quietly to yourself. Lo cual les pido que se lo We mantengan para mustn't go ustedes out and mismos. boast about this. No deben de salir y jactarse de The esto. man is still alive El hombre todavía está con vida, with an oxygen tube con in his un nose. tubo de oxígeno en su nariz. Maybe he has only days to live, Tal vez solamente le queden días, but he knows now where he's going. pero él sabe a dónde va. And he has the peace that passes all Y understanding. él tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento.
What is apostolic is real. Lo que es apostólico es real. What is real is authentic. Lo que es real es auténtico. What is authentic is God. Lo que es auténtico es de Dios. The apostle is the missionary of reality. El apóstol es el misionero de la realidad, Things as they in fact are, que expone las cosas como en realidad as God son, sees them, como Dios las ve and as we would have men to know them. y como quiere que sean In a conocidas. world that lies in En deception, un mundo donde hay mentiras y in the engaño, wicked one, y donde el who's a liar from perverso, the beginning, el diablo, que es un mentiroso desde el and needs to be principio, confronted, necesita ser and confrontado the truth needs to be revealed, por la verdad que será and revelada, light needs to come into darkness. y la luz penetrará en las tinieblas. Because the true apostle, Porque el apóstol Not only verdadero speaks the message, no solamente habla el mensaje, he is the message in él himself. es el mensaje en sí He's the mismo. thing in himself, Él es la cosa en sí mismo, in his character, in his en su life, carácter, en su vida, through and through. por y a través. What then would such a church be? Que imagínense una iglesia así, But a glory to God forever. y eso será una gloria a Dios para siempre. So these men bear the power of the word Así que estos hombres traen el poder de la palabra because they bear the Lord himself. porque ellos traen al Señor mismo. They are encased in gold, Ellos han sido cubiertos, recubiertos character of de God. oro y del carácter de Dios. which is beaten out of gold. Hollowed out. Donde, que el propiciatorio se forma a martillazos. They haven't learned this in the school of convenience. Ellos no aprendieron esto en la escuela de la They've learned it in conveniencia. hardship, No lo aprendieron in heartache, heartache, Ellos lo aprendieron con dolor de Struggle. corazón, en in lucha, opposition. en oposición. And if they can't find such opposition anywhere else in the world, Y no van a encontrar oposición en ningún lugar del mundo, God will give it to them in their wives, sino que Dios se las va a dar en sus esposas, or they'll have it in the church, o se las va a dar en la iglesia, or in their own family. en su propia familia. Tension, conflict Tensión, conflicto. is the shaping factor. Eso es aquello que los And forma beating something out of gold. y que saca una figura That should become a martillazos itself angelic. del oro para que pueda servir Where a los God will meet propósitos with de them. Dios. Ahí Dios se encontrará And be con with ustedes them. y estará con ustedes As they are sent. mientras son enviados. So, do you Así desire es. this? Así es que, ¿qué tal? ¿Cómo está esto? Or you just want to be a Pentecostal body? ¿O solamente quieren Pentecostal ser assembly. una asamblea pentecostal? Nice services, Bonitos servicios, good biblical teaching, buena enseñanza bíblica, good worship, buena enjoyment. alabanza, disfrutan todo el servicio, There's something more, pero hay algo más, something higher, algo que es más alto, something more ultimate. algo que requiere más. There's a word that God wants to revive. Es una palabra que el Señor quiere revivir And the reality of that word, y la realidad de esa palabra, apostle, apostolic, apóstol, apostólico, sent. enviado, The thing in itself, la cosa en sí misma having the character of God, que tiene el carácter de Dios, seeking nothing for itself, que no busca nada para sí mismo, knowing that it will either be received or opposed, sabiendo que si no se le recibe se le van a and oponer, will either cry out, "What must we do to be saved?" pero cuando ellos reciben esa palabra van a clamarle a Él, or ¿qué haremos para or ser seek to salvos? cast us over the hill. O van a buscar lanzarlos And it's all the del same. despeñadero, y siempre ha sido así, We don't fear. pero no tendrán miedo, And we were just as content to remain at Antioch and worship y se quedarán igual de contentos si se quedan en Antioquía adorando as to be sent. o si son enviados. We have no itch to be ministers, No nos va a dar comezón de ser ministros, no ambition to be seen and heard. no ambición de que nos vean y nos We escuchen. have no career to promote. No tendrán una carrera que promover. We are just as content to remain hidden and obscure Estaremos igual de contentos si permanecemos escondidos en un in the place of rincón, worship en el lugar de together adoración juntos, as in the place of sending. como si somos enviados. Separate unto me Sepárenme, men who are already separated hombres que ya están separados from their religious ambition, de sus ambiciones religiosas, their racial and ethnic origins. de sus orígenes étnicos y raciales. I'm more lightly complected than you. Yo tengo la piel más clara que tú. I'm more Spanish. Yo soy más You're more español. Indian. Tú eres más como indio. These men have been separated Pero no, estos hombres han from sido the deepest things separados
de that- aquellas cosas que son that govern profundas, men and dominate que men, gobiernan y dominan a and los lead to hombres, fear and tension, opposition. y las cuales los han hecho temer y sufren They're oposición. liberated. Ellos han sido They bring the liberados message of heaven. y pueden traer el mensaje de los They cielos. transcend their culture. Ellos han trascendido Transcend their a su nationality. cultura, trascendido a su nacionalidad. They are the messengers of a heavenly way. Ellos son los mensajeros de un camino The celestial, reality of God. la realidad de Dios. And where did they learn it? Y cuando ellos lo Where did aprendan, they come to it? cuando ellos llegan a eso, In Antioch. en Antioquía, In the church that was in en Antioch. la iglesia que estaba en Made Antioquía, up of black and white and Jew and donde Gentile. había blancos y negros y judíos y gentiles, And all of the raw natural ingredients. donde habían todos los ingredientes A naturales, church of diverse differences. de una iglesia que tenía todas las diversificaciones y In truth diferencias. and in love. Ellos pudieron soportarse In los unos a los openness and otros humility. en amor y en In humildad, confession. y confesarse los In unos a otros. communion. Comunión. They rose above. They Y transcended. entonces ellos se levantaron y They trascendieron. were separated Fueron separados from the earthly things de las cosas terrenales that poison and corrupt men, que envenenan y corrompen a los hombres. and therefore could be sent. Y entonces pudieron ser enviados. The issue of Paul is the issue of Antioch. El asunto de Pablo es el asunto de Antioquía. He's not some magical thing in himself. No se trata de una cosa semántica en sí misma. And if I have had any value for you in these Y days, si yo tengo cualquier valor para ustedes en estos días, thank my wife. denle gracias a mi The esposa opposition, the tension, the por difficulty. la oposición, la dificultad, la tensión. Thank my fellowship and my Denle community. gracias a la comunidad en la que estoy. The opposition, La the oposición, differences. las diferencias, Everyone with his own thought and opinion. todos con una With opinión scriptures to prove it. diferente y con las escrituras para You want to probarlo, spit your guts out. y que quieren It escupir seems irreconcilable. quieren escupir But you hold steady. sus entrañas queriendo remain. discutir el And punto, you pero tú continue to look permaneces face to face. firme y sigues confrontándolos turn away. cara a cara y no te das And la in that place, vuelta. God meets you Y si Dios no se and encuentra gives you contigo an ahí, answer no vas a that tener you la would never have respuesta. imagined. Nunca vas a poder And pensar the qué es brother lo que that vas a you thought hacer. was your worst enemy Y tus propias palabras se convertirán en tu becomes peor your enemigo. deepest friend and ally. Y necesitas de tus aliados. Because we continue to look in each other's faces. Y eso se logra siguiendo, And would not mirando el turn away. rostro de el uno y de los otros. And sin so the volverse. issue of Entonces righteousness el asunto de la justicia through the place of mercy. a través de la misericordia. I want to dedicate you Quiero dedicarlos a ustedes as the Antioch of God. como la Antioquía de For Dios. this city, En esta ciudad, perhaps this nation, tal vez de esta nación. we're not here by accident. No estamos aquí por accidente. Nobody else wanted us. Nadie nos quiso You a took us nosotros. in Nadie nos recibió aquí en Monterrey. and have received the benefit. Pero ustedes nos recibieron y han recibido el beneficio. We have an authority. We have the authority of sent ones. Pero tenemos la autoridad, nosotros tenemos la autoridad de To aquellos preach que and to fueron teach. enviados para enseñarles, but also to bless. pero también para bendecirlos Priestly authority con una autoridad sacerdotal to confer blessing, para confirmarlos y darles which bendición. is more than just a nice feeling, Porque esto es más que una sensación but a bonita, conferring sino of something palpable and una real transfusión de algo That was real not there y before. palpable que no estaba ahí antes, until it came through a sent one. hasta que vino a través de alguien que fue Because the enviado. blessing is the Lord Himself, Porque la bendición es el His Señor prayer, mismo, su His oración, desire. su deseo. Receive it. Recíbanla. Lord, in Jesus' name, Señor, en el nombre de Jesús, a day of new beginnings. un día de nuevos comienzos. Not that we are in any way making little what has taken place till this moment from this pastor. No que de alguna manera estemos minimizando lo que ha habido hasta este momento a través del pastor, Everything was given of God. sino que todas las cosas fueron dadas It por was a Dios. preparation for Hubo now, una preparación para este for the momento, Kairos time that has come, para este tiempo señalado que ha llegado. the set time to favor Zion. El tiempo This Zion para que este has Sion come,
ha llegado. It's time for an apostolic reality in the nation of Es Mexico tiempo para que haya una realidad apostólica en la And in iglesia Latin America. de México y de Latinoamérica, that can send forth preachers que pueda enviar predicadores whose word creates faith in the cuya hearer, palabra crea fe en sus that they oyentes, might be saved, para que ellos puedan ser that salvos perform the works y of God, puedan realizar las obras de Dios that confront the authorities of the y world, que puedan confrontar las autoridades things that are del false mundo y las cosas que son and unmask falsas them. y que no sirven para nada. So Lord, in Yeshua's holy name, Así que Señor, en tu nombre high santo priest and y apostle of seguro, our confession, tú que eres el sumo sacerdote y apóstol de nuestra in profesión, your name I bless this en people. tu nombre bendigo a este pueblo, Let something come down to them from que heaven, from algo above, descienda a ellos de los cielos to settle upon their souls, y que se asiente en sus almas, to find its way into the very root and foundation Que- of their corporate life. que encuentre su camino hacia la raíz y el corazón de su propia vida corporal, A depth of understanding una nueva profundidad de and of entendimiento desire y de deseo and appreciation y de apreciación for that which is apostolic. por aquello que es apostólico, Not just to admire it, no solamente para admirarlo, but to become it. sino para convertirse en eso. Bless this Antioch, Lord, Bendice esta Antioquía, Señor, and make it a sending body, y haz que sea un cuerpo, that this nation will receive the benefit, y que esta nación reciba el beneficio, the real thing la cosa verdadera that reveals the counterfeit que revela aquello que es falso, simply by being the thing in itself. simplemente porque serán el asunto en ellos A mismos. people who are able to discern Un pueblo que será capaz de discernir that which is sent of God aquello que fue enviado por Dios and that which is sent of man, y aquello que fue enviado por los hombres, who are able to identify those who say they are que son apostles capaces de identificar a aquellos que son enviados como and are apóstoles not, y a aquellos que no lo son, because they themselves are living in apostolic porque ellos reality mismos estarán viviendo en realidad apostólica and instantly can sense y inmediatamente that pueden which is false and sentir presumptuous, y encontrar aquello que es falso y religious presuntuoso, and human, religioso y humano, and are jealous y tendrán un for celo the truth and the reality de of God la verdad y la and the realidad so de great Dios, word, de una palabra tan because they grande, have a heavenly calling porque ellos tienen un llamamiento celestial and they consider y ellos lo consideran the high priest and the apostle of their el confession, sumo sacerdote y apóstol de nuestra even profesión, Jesus Christ, Cristo Jesús, in whose name we en pray. cuyo nombre oramos. Seal this, Lord. Sella esto, Señor. Amen Amén and amen. y amén Amen. y amén.